Hola, hola, hola Nitsi, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Lista para hablar de un nuevo tema en este día. Así es, tenemos temas muy interesantes y el día de hoy, bueno, pues no nos vamos a quedar atrás, vamos a trabajar con el tema de Dolor emocional. dolor emocional, que es un tema bien importante, Nitsi, porque es algo que vivimos día a día, pero que no nos gusta mucho como el afrontarlo, ¿no? O muchas veces no sabemos cómo, simplemente queremos, pum, desaparecerlo, pero no buscamos o no encontramos la manera adecuada de hacerlo. Yo a veces pienso yo en cómo a veces hay etapas de nuestra vida que quisiéramos que tuvieran ese botón de omitir, Ujú. como en las series, que muchas veces para cuando viene el intro, puedes darle omitir intro, ¿no? Omitir Y intro y saltarte esa quitas, parte. claro. Y creo que a veces nos pasa eso, que en la vida hay situaciones que decimos, por favor, ¿dónde está ese botón de omitir? Y que normalmente son situaciones de dolor, Ujú. situaciones que generan sufrimiento, situaciones que generan malestar emocional y que hoy queremos justamente platicar de cómo es que esto se vive y que es real, que no es una emoción para nada agradable, pero es una emoción también inevitable, o sea, no la podemos omitir, no existe ese Así es. botón y tarde o temprano en las diferentes etapas de nuestra vida, vamos a pasar por una situación de dolor y aquí lo importante es, pues, ¿qué voy a hacer cuando esa situación me toque vivirla a mí o también a alguien cercano a mí, o alguien que es importante para mí, cómo lo acompaño, ¿no? También cuando esa persona siente dolor. Claro, sí, fíjate que eso es algo bien importante lo que comentas, ¿no? El cómo vamos a acompañar, cómo lo vamos a trabajar. Y, pues, bueno, para ir arrancando con nuestro tema, pues, primero me gustaría compartir el que el dolor es un indicador de que algo no está funcionando bien. O sea, no nada más existe por existir, ¿sí? Sino que algo no está funcionando bien y es como un aviso a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, a nuestra estructura emocional de que por ahí algo está, ¿no? Es como un foquito que prende y apaga y que en algún momento, bueno, se puede hacer cada vez más grande. Entonces, claro que tiene una función y es justo el de podernos avisar, y es como este punto de supervivencia, ¿no? Que nos permite el poder evolucionar y, pues, tenemos que hacer cosas, distintas y evolucionar, pues, para que no se mantenga ese dolor. Hacer algo diferente, ¿no? Cambiar. A mí me Ujú. gusta mucho verlo desde el punto de vista del dolor físico, como que eso a mí me ha ayudado mucho a entender y comprender la funcionalidad del dolor emocional y no solo verlo como algo que es malo. Y lo Ujú. podemos ver así, ¿no? En algo tan sencillo como un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un dolor de muela. No es agradable sentirlo, pero te está avisando algo. Te está Claro, claro, sí. avisando que algo por ahí no anda bien, si es el dolor de muela, que a lo mejor algo, no sé nada de muelas, ¿verdad? Pero algo está pasando ahí, que entonces lo que tú tienes que hacer, pues, es acudir con alguien, a lo mejor si tú no logras resolver el problema, acudir con alguien que te diga qué tienes que hacer para eliminar ese dolor. Pero yo he sabido incluso, de personas que por un dolor de muela que no se trataron, que ignoraron, que pospusieron, que decidieron minimizar, terminaron en el hospital esas personas, con una consecuencia ya de salud mucho, mucho más grave, todo por no haber atendido ese dolor que estaba llamando y que estaba prendiendo ese poquito rojo de que algo no andaba bien y que había que checarlo nada más, ¿no? Para poder resolver esa situación. Y lo mismo pasa con el dolor emocional. Ese dolor emocional viene a avisarnos que hay algo que estoy viviendo, que tal vez sea una pérdida o alguna situación que de esa manera normalmente son emociones que se relacionan ante la Ujú. tristeza, ante la pérdida y el dolor, son emociones que van a estar más o menos combinadas y entonces, quiere decir que hay algo en mí que tengo que atender. Entonces, qué importante yo escuchar el dolor y no minimizarlo o querer omitirlo simplemente. Claro, totalmente, Nitsi. Y mira, esta parte del dolor emocional también es indispensable que compartamos que las sensaciones que genera son muy reales, ¿sí? Esta sensación de sentir que nos morimos, esa sensación inclusive, perdón, del que palpita nuestro corazón muy rápido, del que sentimos sudoración, nos sentimos con la presión baja, tenemos malestar en nuestro cuerpo, ¿sí? Y podemos ir al médico y el médico te puede decir: "Oye, ya te chequé, ya esto, otro, estás bien, o sea, no tienes nada físico". Sí, físicamente no hay, pero el dolor emocional está ahí, o sea, y se siente.
Ujú, esta sensación del estómago que está vacío, opresión en el pecho, infinidad de síntomas que van a ir de la mano con el dolor. Ujú. Y que fíjate que Ujú, ahorita que mencionas esto, o sea, el cómo a veces nuestras emociones pueden estar siendo vividas de una manera tan intensa y que las ignoramos, las apagamos, que se llega a presentar de otras maneras, se llegan a manifestar, ¿no? Creo que aquí también es importante como ir identificando una diferencia que a mí me parece como muy significativa, que es diferenciar entre dolor y sufrimiento, porque creo ujú, que a veces ahí eso nos puede llevar a pensar que el sufrimiento es dolor y entonces decir: "No, pero, o sea, ¿por qué me estás diciendo que tengo que sentirlo?". A ver, es que espérate, la parte del dolor es ujú, como la principal mensajera a esta emoción, que te viene a decir que algo está ahí quebrantado, tal vez, dentro de ti y que tienes que trabajar en ello. De ahí a yo decidir abrazar ese dolor, ujú, esa situación y decir: "Con esto me quedo", porque, no sé, por la razón que sea, entonces ya estamos hablando, de que esa situación muy probablemente se va a convertir ahora en un sufrimiento, ¿no? Y entonces, ahora sí, justamente ya no estoy diciendo, justo nosotros no estamos diciendo: tienes que sufrir, sí, es porque es una emoción que es importante". No, 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 estamos hablando del dolor y el sufrimiento es cuando ya se ven involucrados pensamientos en mi cabeza, se mezclan con la emoción y eso hace que entonces ahora esta emoción dure mucho tiempo, se convierta, a veces se diferencia entre emoción y sentimiento, donde un sí, sentimiento ya es esta mezcla de pensamiento, emoción, y entonces me da un resultado de un sentimiento que perdura durante mucho tiempo, lo cual ujú, una emoción no lo haría. Y entonces son personas que ahora sí sufren por aquello, por aquella pérdida que tuvieron o por aquello que no han querido soltar. Y ujú. entonces ahora sí, esa sí ya es una emoción que no es sana que la vivamos durante mucho tiempo, ¿no? Ujú. Claro, Nitsi, y que esta parte que tú mencionas respecto al sufrimiento, eso sí es decisión de nosotros, ¿sí? El dolor no lo podemos evitar. El dolor va a ser inevitable porque va a haber situaciones que a veces nos conflictúan, que nos lastiman, pero el sufrimiento, claro que ese va a ser opcional, porque nosotros vamos a elegir tomarlo y vamos a decidir mantenerlo. Sí, entonces, híjole, hay infinidad de ejemplos que vamos a estar hablando ahorita a lo largo de este capítulo. Y me gustaría compartir una historia, Nancy, que estaba leyendo en un libro que se llama Las tres preguntas, es de Jorge Bucay. Y dentro de este libro, justo cuando llegamos a la parte del dolor, cómo es que se trabaja el dolor, venía una historia que me gustaría compartírselas, así a grandes rasgos. Es un alpinista, es un hombre que está escalando una montaña y entonces decía que, bueno, mientras va trabajando en el ascenso, pues es complicado, o sea, empieza a ser muy complicado el ascenso. Entonces, ya una vez que está a un punto muy alto, pues de repente se zafa su cuerda, hay un pequeño accidente, empieza a caer mucha nieve, se empieza a desmoronar un poco y entonces él cae. Y durante la caída no sabía de qué agarrarse, o sea, no encontraba nada. Y de repente, mientras va cayendo y se va golpeando, siente que la cuerda choca con su cara y entonces la toma. No sabía si podía estar agarrada a la cuerda o no, pero la toma y se agarra de ella. Entonces, bueno, se queda colgado. Y dentro de la historia decía que él escuchaba una voz interior que le decía: "Suéltate". Y entonces le decía: "No, o sea, claro que no me voy a soltar, o sea, ya me tomé de esta cuerda, me estoy aquí", o sea, y entonces él pensaba en: "¿Quién va a subir a buscarme si no saben que estoy aquí?". ¿Sí? Van a notar que no estoy cuando perciban mi ausencia en el lugar donde comúnmente tendría que estar en unos días, pero en este momento no. En este momento sabían que él estaba escalando, que se había ido a la montaña, pero claro que nadie sabía que había pasado algo, que él estaba colgado de esa cuerda. Y entonces la voz nuevamente le decía, ¿no? Como el suéltate, confía, intenta. Y entonces él decía, no, o sea, no, 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 no me voy a soltar. O sea, estoy agarrado de una cuerda que en algún momento, si se suelta, pues va a haber, pues no sabía ni cuánto iba a caer, ¿no? Iba a haber una tragedia. Entonces dice que él se queda ahí colgado, la nieve se seguía desmoronando, le caía encima, hacía muchísimo frío y se queda así hasta el otro día colgado de la cuerda. Y entonces, al siguiente día llegan rescatistas, llegan paramédicos cuando perciben que ya no está, y lo encuentran.
¿sí? Lo encuentran casi congelado, pero él seguía agarrado y colgado de la cuerda. Y entonces, cuando están ahí y le dicen que se suelte, que pues hay que bajarlo, se da cuenta que estaba colgado de una cuerda que estaba a 1 metro del piso. Sí. Entonces, ¿qué era lo que trabajaba aquí, no? Y decía, dentro de la lectura, decía que a veces la vida está relacionada con soltar algunas cosas que alguna vez nos salvó. Y esto va totalmente de la mano con el dolor. Porque justo el dolor es eso, o sea, es el querernos detener a algo que en algún punto fue muy padre, fue muy bonito y que claro que lastima porque ya no está, ¿no? Pero, pues, a veces es importante soltarlo, y este proceso del soltar es el complicado. Ujú. Y qué interesante, Yu, como esta parte y justo conectándolo con esto que mencionábamos hace un momento de que estaba muy relacionado con este sentimiento de pérdida, ¿no? El Ujú. dolor va a ir muy relacionado con un De la sentimiento pérdida. de pérdida y a su vez la tristeza también va a conectar con esto. Entonces creo que esa combinación de emociones hace que sea tan difícil poder transitarlas porque todas de cierta manera son dolorosas y todas pues sí traen consigo un malestar propio. Y qué importante en esta parte, Yu, y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, como tanatóloga, ¿no? Y Ujú. que, por ejemplo, tú que, tienes como esta formación y aparte el que has trabajado con personas, que han tenido pérdidas y demás, ¿cuál es la mejor forma de aprender a soltar, Yu? ¿Cuál dirías tú que justamente pensando en este ejemplo, ¿no? De la Ujú. cuerda, y que muchas veces nos podemos aferrar, no sé, que puede ser desde un familiar que falleció y que no puedo aceptar como su pérdida, un divorcio, por ejemplo, o Ujú. la ruptura de una pareja, aunque a lo mejor no estuvieran casados, o incluso un trabajo que era muy importante para Ujú. ti y perdiste y ahora crees que si ya no tienes eso, pues ya no tienes nada o ya no puedes estar bien. No sé, Ujú. creo que es algo muy difícil. Sé que no va a haber una respuesta única, pero pero qué importante esto, ¿no? Y a lo mejor para darnos luz para aprender un poquito más de esto, ¿qué nos podrías decir? Sí, fíjate que dentro de este punto, Nisi, cuando hablamos de dolor, algo que nos va a ayudar mucho a poder gestionarlo o trabajarlo de la mejor manera es hacernos conscientes que está, que existe. ¿Por qué? Porque normalmente cuando existe el dolor, lo primero que queremos hacer es arrancarlo, es no tenerlo, es no sentirlo. Y muchas veces, perdón, en su mayoría, gran parte de este proceso de duelo, de aceptación, es justo eso, el aceptar que el dolor existe y que el dolor está y que ese dolor no lo voy a quitar así, de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Entonces, yo creo que el punto número uno sería ser conscientes que existe, Ujú. ¿sí? Saber que existe y no buscar eliminarlo instantáneamente. Sí, cuando me gusta a veces compartir mucho esta parte de cuando ustedes tengan una persona cercana a ustedes que perdió algún ser querido, yo creo que las palabras menos adecuadas que podemos dar es un échale ganas, Mm, ¿sí? Échale ganas, no te preocupes, van a salir adelante. ¿Por qué razón? Porque la persona está viviendo un dolor inmensamente, ¿sí? Es un dolor muy grande. Y si la persona que perdió, pues entre más cercano es más dolor. Si alguien llega y te dice, échale ganas, no se va a quitar el dolor echándole ganas. ¿Cómo le echas ganas ante el dolor que mm, sientes? Sí. Entonces, yo les invito mucho a no hay que usar estas palabras, ¿sí? No usemos el échale ganas, el tú puedes, vas a salir adelante, cuando la persona se encuentra en un momento de mucho dolor, ¿sí? Porque hay una pérdida grande. Sin embargo, puedo usar palabras como entiendo tu dolor, yo no lo he vivido, tal vez no puedo sentirlo ni entenderlo con la misma magnitud, pero quiero que sepas que estoy aquí. Sí, y para lo que necesites, para hablar, inclusive, no, tal vez no te puedo dar las mejores palabras, pero te puedo prestar mi hombro para llorar un ratito, ¿no? Entonces, eso funciona diferente, ¿sí? Entonces, el primer paso en sí sería esta parte del aceptar que existe. Y a raíz de que sé que existe y que ahí está, ahora sí, voy a empezar
a hacer una serie de ciertas cosas que te van a empezar a ayudar a disminuir un poco el dolor. Es gradual, no lo podemos Mm, eliminar de la noche a la mañana, ujú, no va a ser así de rapidísimo. ujú. Es algo gradual y que hay que trabajar de manera constante. Fíjate que ahorita recordaba yo, a una adolescente que me decía que sentía que le estaba costando mucho trabajo superar la ruptura con un novio, ¿no? Ujú, Y me lo platicaba y la dejaba yo que me externara como lo que sentía, y me decía: "Es que siento que me está costando mucho trabajo y eso me está preocupando, porque no quiero ser como dependiente o tener una cosa así ujú, rara, y que me lleve a no poder como soltar", justamente ahorita con el ejemplo de la cuerda y esto que hablabas, no poder soltar a alguien que ya no está conmigo. O sea, yo ya quiero como que ya esto ya no me afecte, ya no quiero que me importe. Y cuando yo la escucho, le pregunté: "Oye, ¿hace cuánto que terminaste con tu novio?". Y me dijo: "Hace una semana". Y entonces yo me quedé y dije: "Ternurita". No, o sea, ujú. pensaba y decía: "Es que es de lo más normal". O sea, ahorita por lo que decías, es que es un proceso. Así es. Entonces yo le decía: "Oye, es que, ¿sabes qué? Yo pensé que tenías un año, o sea, no sé, 6 meses que habías terminado y que por eso tú te estabas empezando a preocupar, porque no lograbas poder como dar vuelta a la página y Ujú, seguir viviendo, como tú, pues, como tú querías vivir tu vida". Le digo: claro. "Pero una semana", le digo, "es completamente comprensible", y creo que es esto que dices, ¿no? Aceptar, estoy pasando por un momento doloroso, pero porque esta ruptura es súper reciente y para Ujú. mí era muy importante tal vez esa relación, y una semana no es nada de tiempo para permitirte sanar ese dolor, esa herida, o sea, que está generando en ti. Y no significa que estés sufriendo, no significa de: "Chin, yo creo que ya estoy sufriendo porque ya pasó una semana". No, es que espérame, es que el dolor lleva su tiempo y lleva su proceso de sanar esa herida, si la podemos ver así de alguna manera. Ujú. Comparándolo nuevamente con algo físico, es como, pues, si te haces una cortadita, por muy chiquita que sea, requiere su tiempo para que, vuelva a cicatrizar. Entonces, es lo mismo acá. Entonces, creo que esto que dices, Yu, lo resalto en este sentido de permítete vivir el proceso por el cual estás pasando y no te quieras saltar nuevamente esta parte del dolor, porque Ujú. el dolor es necesario y no quieras que desaparezca de un día para otro. No tiene nada de malo si ese dolor dura días en irse, incluso más tiempo si estamos hablando del fallecimiento de un ser muy cercano o una separación que para ti era de alguien muy importante. No te juzgues ni creas que estás mal por no poder soltar de forma inmediata, ¿no? Es un Así es. proceso. Sí, y que aquí yo lo llamaría como una pérdida significativa, ¿sí? Porque todos, tenemos percepciones diferentes, tenemos vínculos distintos, y lo que para ti puede ser muy significativo, a lo mejor para mí no, y para otra persona sí, ¿no? Entonces, yo lo llamaría nada más como una pérdida significativa. Cuando tenemos una pérdida significativa, entonces, ahora sí, hay que trabajar este proceso del dolor, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya nos quedó claro que no lo podemos eliminar de la noche a la mañana, no vamos a dejar de sentirlo y no tiene caso que yo evite aceptar que está, ¿sí? Entonces, lo más sano obviamente es el aceptar primero que está el dolor, ¿sí? ¿Y cómo vamos a empezar a disminuirlo o a trabajarlo? Hay que reconocer el cómo nos sentimos. Esa es una parte importante. Ujú. Identificar que me siento triste, que me siento tal vez sin ganas de hacer cosas, que me siento con dolor constante. Hay que identificar bien qué es lo que estoy sintiendo, más que evitar y decir, no, ya, ya, ay, ya no tengo nada, vámonos, ¿no? No, no se trata de ya no tengo nada, ¿sí? Sino se trata de identificar qué es lo que tienes, cómo te sientes, en qué momento aparece, ¿sí? Porque eso es el reconocer y es el aceptar que el dolor está ahí. Entonces, bueno, ese sería un punto que nos va a ayudar mucho a tratar de gestionar e ir superando un poquito ese dolor emocional y que cada vez vaya disminuyendo un poquito más. Y poder nombrarlo también, ¿no, Yu? O sea, como el poder, ahorita que tal cual como lo decías, como el poder, identificar cuáles son Ujú, esas emociones que están siendo parte o que están acompañando a así mi es, dolor sí. y expresarlo, ¿no? Justamente entiendo que va de la mano con esto, o sea, tenlo claro para ti misma, para ti mismo, pero Ujú, también ten como iniciativa de con una persona con quien tú te sientas en confianza, te sientas segura, seguro, y habla de esto, ¿no? ¿Sabes qué? Fíjate que últimamente me he sentido así, ujú, este,
pues un poco triste, un poco desanimada, no sé, ¿no? Como el poder nombrarlo, reconocerlo, creo que es parte, ¿no? De ese proceso que va a ayudar a sanar y que justamente te está llevando a hacer esto que a lo cual te estamos animando, no negar, sino más bien aceptar y junto con ello validar lo que estás sintiendo, que validar es esto como de reconocer y decir, tiene sentido y tiene razón de ser que yo me sienta así. Ahorita lo que Ujú, decías, porque la pérdida que yo viví fue significativa para mí. Para mí esta ujú. pérdida fue muy importante, entonces tiene sentido que me sienta así, no está mal que me sienta así, y, estoy trabajando en ello. No, eso aguas no me va a llevar a irme al extremo de sí, pobre de mí, porque entonces ya nos estamos yendo a la parte del sufrimiento. Es una Ujú. parte de validación que me va a llevar justamente a decir, esta es mi realidad ahora. No puedo hacer nada al respecto. Así es como me siento ahora. Pero, sé que esto es temporal y que hay cosas que puedo hacer para poco a poco irme sintiendo mejor, respetando tu proceso. Creo que eso es súper Así importante. es. Sí, ni sí, totalmente, ¿no? El hecho de irlo inclusive compartiendo, ¿sí? El irlo hablando va a disminuir el dolor. Sí, entonces, bueno, hay que reconocerlo, lo vamos hablando, lo vamos transmitiendo, y eso nos ayuda a ir aceptando poco a poco, este proceso, pues, de dolor o de pérdida que se puede estar sintiendo. También Sí. creo que un punto importante, que ayuda cuando a lo mejor no estamos como, am, pues, a lo mejor tan seguros de Ujú. externar con otra persona lo que siento, esta parte de escribir. Sí. La escritura, y está comprobado, ¿no? Que el escribir, en lugar de únicamente pensar o reflexionar o decirlo para mí misma, el escribir aquello que estoy pensando, el aquello lo que estoy sintiendo, te ayuda y te obliga a estructurar todo, a lo mejor esas Ujú. emociones y esos nudos que tienes en tu cabeza, en tus emociones y demás, poderlo estructurar y poderlo plasmar en una hoja, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, a lo mejor si para mí, híjole, es muy difícil decírselo a alguien, eso es un nivel demasiado a lo mejor para mí, por mi personalidad o en el momento en que estoy pasando, Ujú. escríbelo, escríbelo, pero no te quedes con ello y también va a ser una muy buena manera de ir como, permitiendo que eso vaya saliendo y se vaya acomodando, ¿no? Claro, sí. Y también otro punto importante, Nitsi, va a ser la parte de el autocuidado. Practica el autocuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente cuando nos sentimos tristes, nos sentimos decaídos, ¿sí? Nos sentimos con este dolor, lo que menos queremos hacer es algo por nosotros. No queremos salir a caminar, no queremos hacer ejercicio, medio comemos, y comemos nos va bien, descuidamos nuestro aspecto físico, medio nos bañamos, medio no nos bañamos, a veces, si bien nos va, nos arreglamos. Entonces, esto es bien importante, cuidar la parte del autocuidado, dedicarme un tiempo para salirme a caminar, para hacer un poquito de ejercicio, para retomar un poquito mis actividades físicas, para cuidar mi alimentación, eso es indispensable. Sí, ¿por qué? Porque al empezar a hacer todas esas actividades físicas, digo, aparte que cuidamos nuestro cuerpo, aparte de que nuestro cuerpo tiene muchísima más energía, nos permite empezar a adaptarnos y a retomar nuestras actividades, ¿sí? A reincorporarnos a esas actividades que en algún punto hemos dejado pasar. Sí, y eso lo que hace es volver a es como si nos tomaran y fuéramos de nuevo un poquito como a donde nos quedamos en nuestro proceso de vida, ¿no? Esto nos permite, pues, continuar con nuestras actividades cotidianas, reincorporarnos nuevamente, lo repito, reincorporarnos a al cómo nos encontrábamos y de ahí continuar, ¿sí? Entonces, la parte del autocuidado va a ser, híjole, sumamente importante. Y que creo que parte de esto yo también tiene que ver con el permitirnos, expresar las emociones de la manera Ujú, en cómo las estemos viviendo. Y a mí me encanta hablar de esto porque me gusta mucho en el tema de educación emocional resaltar la importancia de permitirnos expresar sobre todo emociones de dolor o de tristeza. Y en este caso, pues a través del llanto, que es ujú. una manera en cómo nosotros podemos externar algo que a veces con palabras nos cuesta trabajo porque a veces las situaciones que vivimos y el dolor es difícil ponerle una palabra específica para poderte decir cómo me siento exactamente, pero las lágrimas son una excelente manera de comunicar eso, porque, o sea, Totalmente. pensémoslo así, o sea, cuando vemos a una persona, llorando,
aunque no nos diga nada, entendemos que aquello por lo que está pasando realmente está siendo algo doloroso y Doloroso, nos lo claro. comunica a través de esas lágrimas. Entonces, Ujú. permítete llorar, o sea, no tiene nada de malo llorar vamos como despojándonos y quitándonos como todas estas ideas de que llorar nos hace ver débiles o nos hace ver vulnerables o va a hacer que otros se aprovechen de nosotros o no sé, mil cosas que a veces hay en torno a esto del llanto. No, nada de eso es real. O sea, llorar es signo de que eres ser humano y punto. Entonces, permítete llorar si así lo necesitas y utilízalo a tu favor como una manera de expresar y de comunicar el cómo te estás sintiendo. Así es. Fíjate cómo es bien importante, ¿no? El permitirnos de repente también llorar, o sea, no hace daño el llorar ocasionalmente, y más si el dolor se está sintiendo. Sí, es una parte de liberar y de ir aceptando también todo este proceso, ¿sí? Y bueno, también otro punto bien importante que hay que cuidar es la parte de no alterar el sueño, ¿sí? El sueño y la vigilia. ¿Por qué razón? Hay que tratar de respetar mucho nuestros horarios de dormir y de despertar. Normalmente cuando nosotros nos sentimos mal, cuando existe el dolor, pues muchas veces nos podemos estar despertando constantemente, ¿sí? Pero que nosotros mismos tratemos de cuidar y el obligarnos un poquito a estar acostados a cierta hora, tratar de descansar cierto tiempo. En algún momento me puedo despertar, sí, pero a lo mejor si me despierto y me pongo a ver una película, pues a lo mejor ahí ya me quedo concentrada en la película y me voy de largo, o si me despierto, mejor ni siquiera prendo la televisión esperando volver a conciliar el sueño nuevamente. Sí, son cositas que dependen de nosotros y que es sumamente importante que podamos estar descansando, que nos Ujú. encontremos, pues ahora sí que en óptimas condiciones, ¿sí? Y para ello en sí, pues claro que hay que cuidar totalmente la parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Del descanso es sumamente importante. Un cuerpo que no descansa difícilmente va a trabajar y va a funcionar. Y es que el desgaste emocional que se siente, yo creo que definitivamente ante emociones de este tipo es mucho. Es mucho desgaste emocional el estar sintiendo y el venir como, pues sí, arrastrando una situación de dolor, una situación de tristeza. Entonces, creo que sí es muy importante que nos permitamos, reconocer que en medio de esas emociones es normal que mi cuerpo esté cansado y es válido que me permita descansar. Fíjate que ahorita recordaba una historia, Yu, que creo que es súper ad hoc a esto también como para perderle el miedo al dolor y dejar de verlo como una etiqueta negativo o como algo que no debería de sentir ni yo ni nadie de las personas Ajá. que conozco, porque no es así, ¿no? Y en una ocasión, escuchaba acerca de un experimento que se hizo en donde se plantaron árboles, pero haz de cuenta, Yu, que se plantaron en un lugar completamente cerrado, o sea, no era al aire libre, sino que era como que hicieron una cápsula y ahí empezaron a plantar árboles. Y así, o sea, con, gente, pues, experta en eso, Ujú. para que fueran árboles fuertes, grandotes y demás, pero que no estuvieran a la intemperie de nada. O sea, esos árboles iban a estar protegidos de vientos, de tormentas, de todo tipo de esas cosas. Entonces, cuando plantan esos árboles y esos árboles comienzan a crecer, las personas que estaban formando parte como de investigación, experimento, Ujú. se daban cuenta que las raíces de estos árboles eran súper débiles y que fácilmente esos árboles se caían, aunque parecían árboles fuertes y demás, se Ujú. caían. Y cuando empiezan como a investigar, bueno, ¿esto por qué está pasando? Se dan cuenta que los árboles que normalmente nosotros vemos en la calle, en los bosques y demás, son árboles que están sometidos a esos vientos, a esas tormentas, a Ujú. esos climas a veces extremos tal vez, y que eso que sacude a esos árboles es lo que hace que sus raíces se hagan más fuertes y que esos árboles, entonces, a comparación de los que están adentro de una cápsula, sean árboles mucho más fuertes, porque justo esas, si lo podemos ver así aplicado a nuestra vida, esas adversidades que nos sacuden, que nos mueven, que nos quieren casi tumbar, es lo que hace que nuestras raíces se fortalezcan y es lo que hace que nosotros nos volvamos en personas cada vez más fuertes, porque sin adversidades nos pasaría lo mismo que esos árboles que estaban como dentro de esa cápsula, Ujú. no tendríamos, herramientas para sacar esas fortalezas que solamente son el resultado de adversidades. Entonces, creo que este tipo como de reflexiones nos pueden ayudar a ver que el dolor no necesariamente es algo malo, hay que aprender Así a es, verlo como sí. algo
que si lo vemos incluso en retrospectiva, a lo mejor situaciones dolorosas que hemos vivido tiempo atrás, tal vez son de las situaciones que más hemos aprendido, Yu. Así es, Entonces, totalmente. quitarle ese estigma, me gustaría como que pudiéramos ir teniendo esto en cuenta, dentro de este tema tan importante, Yu. Totalmente, Nitsi. Y esto que comentas, me parece que sí es muy, muy indispensable como el no perderlo, ¿no? Hay que buscar el cuidar, hay que buscar el salir, el crecer, el seguir teniendo nuestras actividades, eso es sumamente indispensable. Y dentro también de otro de estos puntos que estamos comentando, pues bueno, uno de ellos también sería el cuidar nuestra alimentación, porque normalmente cuando sentimos dolor, no, en lo último que pensamos, Nitsi, es en comer. Y entonces, ya a lo mejor ya me levanté a las 12 del día y vengo comiendo a las 3 4 de la tarde y pues lo hizo de noche y no me dio hambre todavía y ya me fui a dormir. Ujú. Y entonces estamos teniendo una comida, 2 comidas al día. Si bien nos van, ¿no? Con 2 comidas al día. Entonces, bueno, lo ideal es tratar de mantener la alimentación lo más parecida posible a como se tenía antes, Ujú. porque tengo que cuidar mi cuerpo. O sea, el dolor es algo emocional, pero si no lo cuido, va a empezar a haber consecuencias en mi cuerpo. Y es que al final es una descompensación, o sea, como Sí. lo decías, la parte del autocuidado, pues, o sea, esto que estamos mencionando a lo mejor suena como, no, pues claro, ¿no? Es muy básico. Pues sí, pero es que son cosas que a veces no Ujú. tenemos tan presentes o no somos tan conscientes. El dormir bien, el comer bien, el Así es. descansar, obviamente va a influir. Y pues para ir cerrando, Yu, con este tema del dolor y con esta nueva perspectiva que esperemos que puedan ir teniendo ustedes acerca del dolor, Ujú. me gustaría también como mencionar el cómo influye Yu y cómo es tan importante el cómo tú percibes el dolor y lo que para ti significa eso va a influir mucho en cómo reaccionas también ante el dolor de Así otros. es. Entonces, si yo le tengo miedo al dolor y yo creo que sentir dolor es lo peor que te puede pasar, cuando veas a una persona sintiendo dolor, probablemente vas a ser de los que van a decir las frases como las que decías Ujú. Yu hace un Así momento, es. de no llores, no estés triste, échale ganas, no Échale pasa ganas. nada, porque te cuesta Ujú. trabajo lidiar con el dolor de otros y si te pasa eso es porque es muy probable que te cueste trabajo lidiar con tu propio Con el dolor. propio. Entonces, Ujú. nada más no quiero como dejar pasar este punto tan importante para que lo usemos como una autorreflexión, un autoanálisis. Identificar si esto es algo que a ti te pasa, evaluar como en este sentido para que también entonces hagas las paces con tu dolor y también puedas hacer las paces con el dolor de los demás. Claro. Y una vez, Nitsi, que identificamos estos puntos, que ya estoy aceptando mi dolor, que estoy cuidando mi alimentación, que estoy durmiendo bien, que estoy aceptando que, bueno, ahí se encuentra, que de alguna manera estoy escribiendo para poder transmitir o ir sacando un poquito esta emoción, irla disminuyendo, pues también algo bien importante es la parte de la autocompasión, ¿sí? Muchas veces somos bien duros con nosotros mismos, Ujú, Nitsi. ujú, Sí, entonces eso, pues, no ayuda en lo más mínimo a poder trabajar el dolor que puedas estar sintiendo. ujú, Entonces, es importante que exista la parte de la autocompasión y que sea algo que se trabaje constantemente. sí. Y si quieren saber más cómo desarrollar su autocompasión, vean el video anterior, Así en es. donde tenemos un episodio completo hablando de autocompasión, para que si dices, Ujú. ay, sí soy yo, cero autocompasión, sepas cómo empezar a desarrollar esa habilidad, en tu vida y Así poder es. poner en práctica todo esto yo. Claro, y algo bien importante, Nitsi, también es el aceptar que si yo estoy tratando de poner en práctica todo esto y no está funcionando, siempre hay que tener presente, hay que pedir ayuda. Ujú. Sí, hay que pedir ayuda, hay que acercarnos con un profesional, con alguien que nos puede brindar herramientas para que ese dolor, para que ese proceso vaya disminuyendo. Sí, claro, siempre reconocer, Ujú, ¿no? Que lo que puedas hacer por ti misma, por ti mismo, súper válido, muy bien. ujú, así Pero hay es. momentos o hay procesos o hay situaciones de dolor que son más fuertes que otras y que no tiene nada de malo en ese tipo de momentos buscar la ayuda necesaria y Ujú, poder reconocer pues que eso tiene que pasar, es un así proceso es. y como todo proceso pues tiene un inicio, tiene un fin, eso que estás sintiendo, a lo mejor ese dolor no va a durar toda la vida, Ujú. pero si así lo requieres pues busca la ayuda profesional adecuada.
Así es, totalmente, Nitsi. Y entonces, bueno, hablando de buscar la ayuda profesional adecuada, Nitsi, platícanos un poquito, ¿cómo te encuentran en tus redes? Síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. A mí me encuentran como Nitsi Belmonte. ¿Y a ti, Yu, cómo te encuentran en estas redes? Sí, gracias, Nitsi. A mí me encuentran en Facebook y en Instagram como psic.junuen Maldonado. Aquí abajito aparece mi nombre. Me encuentran ahí, pueden mandar un mensajito, cualquier duda, algo que quieran aportar, algún tema, inclusive que quieran sugerir, con muchísimo gusto por ahí nos escriben y les estaré respondiendo. O bien también en lo que es vía WhatsApp en el 462-195-3808. También por ahí pueden encontrarnos y cualquier duda, cualquier cosa que quieran compartir, también con muchísimo gusto estaremos respondiendo. Síganos en nuestras redes sociales y síganos en Náufragos Emocionales también, donde vamos a seguir subiendo más contenido como este. Y pues sería todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Yu. Gracias, Nitsi, también a ti por estar aquí una vez más. A ustedes que nos escuchan por ahí, ya sea que nos ven en YouTube, que nos escuchan en Spotify. No olviden por ahí suscribirse, Náufragos Emocionales, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Cuídense mucho. Bye. Bye.